Miren, vamos a ver el PDF de imagenología, ¿ya? Bien. El libro de imagenología de los autores cubanos, que en realidad es de radiología, y vamos a hablar del estudio de la radiografía del corazón. Bien, bien, aquí les habla de las vistas que se utilizan. Miren, estas son las vistas que se utilizan en una proyección de una radiografía de tórax. Bien, miren, antes que existiese el ecocardiograma, bien, existía un estudio, un estudio lógico que se conocía como telecardiograma. El telecardiograma era un estudio radiológico que se hacía para caracterizar desde vista posterior anterior, una lateral y dos oblicuas, el corazón. O sea, detectar si había dilatación del ventrículo izquierdo, del aurículo izquierdo, todo, y del ventrículo derecho. Bien, entonces, el estudio, el telecardiograma incluía estas cuatro vistas. Y al final, pues, el imagenólogo, pues, describía estas vistas y entonces podía tener una información de cómo estaba el área cardíaca, las cavidades en las tres dimensiones. Bien, en la actualidad ya el telecardiograma no se usa porque cuando queremos caracterizar la anatomía del corazón tenemos el ecocardiograma. Bien, hace unos años tuve un alumno aquí en la UAP que era técnico de radiología en el Brasil y tenía varios años de experiencia y me dijo que todavía existían centros de salud, sobre todo en las grandes ciudades y en zonas con bajo nivel socioeconómico, que se realizaba el telecardiograma, lo continuaban realizando porque no había acceso al ecocardiograma. Bien, y todavía muchos médicos lo continuaban utilizando porque era muy difícil que el paciente se hiciese un ecocardiograma. En la actualidad, cuando queremos caracterizar la función cardíaca y la estructura, lo que se indica es el ecocardiograma. Bien, pero en la época que no se tenía el ecocardiograma, pues había que hacer estas cuatro vistas radiológicas. Bien, entonces, el tamaño cardíaco ya lo vimos en una clase anterior, cuando hablamos de la determinación si había o no había cardiomegalia. Eso ya lo vimos en una clase. Bien, y aquí este libro nos habla de posibles causas. Esto es importante. Bien, a la hora de yo medir el índice cardiotorácico, posibles errores que puedan existir. Y esto es importante porque decirle a un paciente que tiene cardiomegalia es un diagnóstico que pesa y que produce mucha alarma. Entonces, cuando no se mide adecuadamente, cuando el estudio está expirado, no es inspiración, cuando el paciente no está adecuadamente colocado en el plano perpendicular al haz de rayos X, cuando el tubo ha sido colocado de manera defectuosa, bien, y cuando la distancia a la que se coloca el paciente no es la distancia de un 80. Bien, y sobre todo cuando también se hacen de cúbito, porque se pierde el efecto de la gravedad. Bien, entonces estos son detalles que hay que tener en cuenta para hacer una adecuada medición del índice cardiotorácico. Y hay muchas veces que también la anatomía radiológica no te ayuda.
porque el paciente tiene un derrame pleural, tiene una deformidad del tórax, bien, o hay signos de desplazamiento de los elementos del mediastino, bien. Entonces, saber que el índice cardiotorácico es de gran ayuda, pero que quien me va a decir la medición exacta de las cavidades cardíacas, la certeza si hay o no dilatación de cavidades, engrosamiento parietal, va a ser el ecocardiograma. Bien. Ahora, las pruebas angiográficas sí tienen mucha utilidad en la actualidad. Y ya muchas tienen sus versiones en tomografía. Por ejemplo, y son necesariamente, son estudios contrastados. Fíjense que los descubren como estudios radiográficos invasivos que requieren la introducción al torrente sanguíneo de una sustancia de contraste para que me permita obtener imágenes de vasos sanguíneos que sean de interés. Bien, ¿por qué? Porque recuérdense que los vasos sanguíneos son estructuras que no son radioactivas y yo necesito opacificar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es la arteriografía carotídea. Bien, o sea, la realización de una prueba en la cual mediante un catéter se inyecta un contraste, disculpen, en la arteria carótida y se hace pues la toma radiológica. Esa es una. La otra es la ortografía, o sea, se contrasta la aorta. Se puede hacer de la vena pulmonar, de la arteria pulmonar, disculpen, arteriografía pulmonar, se puede hacer de las venas cavas, las cabografías, se pueden hacer de la arteria renal, arteriografía renal, es de interés. Siempre se necesita pues pasar un catéter intravascular mediante el cual se instila el contraste. Cuando son vasos que manejan altas presiones, como por ejemplo la aorta, el contraste se tiene que instilar con una bomba que lo hace a gran velocidad y a gran presión, no se hace manual. Por supuesto, los estudios angiográficos tienen sus riesgos y sus complicaciones propias de un proceder invasivo y del uso de un contraste yodado. Bien, ahora, los estudios angiográficos en la actualidad ya muchos tienen su versión tomográfica. O sea, yo podía hacer una aortografía y la imagen salía impresa en una placa radiológica, pero en la actualidad yo puedo hacer una ortografía y obtengo imágenes tomográficas. Bien, o sea, ya la tomografía pues indudablemente te da imágenes que tienen mayor caracterización anatómica. Bien, entonces estos estudios pues bueno, tienen esa dificultad. Ahora vamos a hablar del ecocardiograma. Pero antes de hablar del ecocardiograma, vamos a hablar de la radiografía de, de la insuficiencia cardíaca. Bien, miren, aquí el libro les habla del diagnóstico radiológico de las enfermedades valvulares. En la actualidad, el diagnóstico de las enfermedades valvulares es por ecocardiograma. El diagnóstico por telecardiograma ya está obsoleto. Ya está obsoleto. Ahora, ¿qué es lo que es interesante aquí? Que las manifestaciones pleuropulmonares de la estenosis mitral están muy bien descritas y están tan bien descritas aquí que las vamos a leer porque también son las manifestaciones pleuropulmonares de la insuficiencia cardíaca. O sea, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Ustedes ya lo deben haber hablado de la insuficiencia cardíaca en fisiología y en fisiopatología. Bien. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. O sea, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es por la clínica del paciente.
un síndrome clínico en el cual los síntomas y los signos obedecen a una incapacidad del corazón de mantener una adecuada función de bomba. Eso en sentido general es el concepto de insuficiencia cardíaca. Ahora, miren, muchas veces se asocia a la cardiomegalia como el signo radiológico principal de los pacientes cardiópatas. Y no es así. Eso quiero que lo tengan en su mente. Estoy escribiendo en el chat. ¿Me están siguiendo en el chat? A ver, retroalimentenme, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, perfecto. Entonces, fíjense, muchas veces pensamos que lo primero que se debe ver en una insuficiencia cardíaca es cardiomegalia. No. Hay pacientes con insuficiencia cardíaca y el corazón no tiene dilatación, no hay aumento del área cardíaca, no hay aumento del índice cardiotorácico. Ahora, ¿qué es lo que sí va a haber en la insuficiencia cardíaca? ¿Qué es lo que sí va a haber en la insuficiencia cardíaca? Sí va a haber congestión. O sea, en la insuficiencia cardíaca necesariamente tiene que haber congestión. Lo que es congestión puede haber congestión venosa pulmonar o congestión venosa sistémica, en dependencia de que si la cavidad que falla es la izquierda o la derecha. Entonces, como lo que nos interesa es sobre todo las manifestaciones pleuropulmonares y que estas manifestaciones pleuropulmonares obedecen a insuficiencia cardíaca izquierda, en este caso va a ser congestión pulmonar, congestión venosa pulmonar por fallo ventricular izquierdo. Bien, esto hay que entenderlo desde el punto de vista fisiopatológico. Bien. Porque si no entienden desde el punto de vista fisiopatológico, no lo van a entender desde ningún punto de vista. Bien. Claro. Ahora, esto que está aquí, que dice en el libro, fíjense, está en la página 55 por el paginador del PDF. Manifestaciones pleuropulmonares de la estenosis mitral. Perfectamente son las mismas manifestaciones pleuropulmonares de la insuficiencia cardíaca. Bien. Y fíjense que la número uno, lo que aclara el libro, disculpen, es que las manifestaciones se van a presentar de acuerdo al grado de la severidad y al tiempo de la evolución. Bien. O sea, no significa que todo se va a ver al mismo tiempo. Depende de la evolución del paciente. Y fíjense que describe como número uno, no es la cardiomegalia. Como número uno describe el llamado fenómeno de redistribución o fenómeno de apicalización de los cilios. O sea,
Ya, miren, esos son sinónimos. Fenómeno de redistribución del flujo, apicalización de los cilios, cefalización de los cilios, es lo mismo. ¿Qué significa eso? Miren, vamos a ver acá. Eu queria que tu entendesse essas coisas também, Gabriel. Aí o doutor falando aí, meus colegas tudo assistindo aula e tu quer atrapalhar a minha aula. Não, deixa meu celular aqui. Sandra, teu microfone. Elisandra, por favor, su micrófono. Ya, bien. Entonces, miren, ¿qué significa el fenómeno de apicalización de los cilios? Miren, esta es una radiografía de tórax normal. Sigan la flechita. Miren, normalmente los hilios pulmonares están a esta altura. Bien, esto que se ve aquí así es el hilio pulmonar. Bien, el hilio pulmonar está compuesto por las arterias pulmonares, las venas pulmonares, las arterias bronquiales, los bronquios, vasos linfáticos, ganglios linfáticos. Ahora, cuando el paciente está de pie, los segmentos del pulmón que se encuentran del hilio hacia abajo drenan, sobre todo las venas pulmonares, en sentido contrario de la gravedad. Bien, y los segmentos que se encuentran del hilio hacia arriba lo hacen en sentido de la gravedad. Luego entonces, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente en una persona con un corazón funcionando adecuadamente, los vasos que se encuentran del hilio hacia arriba van a drenar la sangre con mayor facilidad que los que se encuentran del hilio hacia abajo. Bien, ahora, ese es el patrón. Ese es el patrón. No hay nadie queriendo entrar. Ese es el patrón normal de una radiografía sin insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece la insuficiencia cardíaca? Se pierde ese patrón normal y empiezan a verse engrosados los vasos que drenan por encima del hilio. Y da la idea de que los hilios están altos, que están más cerca de la porción cefálica, del polo cefálico de nuestro cuerpo, y por eso le llaman fenómeno de apicalización o cefalización de los hilios. O también se le llama fenómeno de redistribución del flujo. ¿Queda claro? Perfecto. Acevedo, buenas tardes. ¿Está grabando? Perfecto. Bien. Entonces, en la medida en que la enfermedad, la insuficiencia cardíaca progresa, y sobre todo cuando la enfermedad no es tratada, las manifestaciones radiológicas van progresando, van haciéndose más evidentes, y ya la congestión pulmonar ya pasa a ser edema intersticial.
O sea, ya empiezan a aparecer manifestaciones de congestión más avanzada en el pulmón. ¿Bien? Hay que tener cuidado con esto, porque estas imágenes radio opacas de reforzamiento de la trama broncovascular muchas veces pueden ser confundidos con episodios de bronquitis. El paciente está con tos nocturna, el abuelito le falta el aire, se fatiga y le hacen la placa, ven algo así medio que extraño, los pulmones lo ven menos negro, más blanco, no, vamos a tomar amoxicilina, vamos a tomar claritromicina. Y el abuelito no mejora. Y no es porque tenga una infección en los pulmones, no es porque tenga una bronquitis aguda, sencillamente porque tiene líquido en los pulmones, sencillamente porque lo que necesita es diurético y vasodilatador. ¿Entiende? Entonces, en este caso, la congestión puede progresar y sobre todo el líquido se va a ver va a aumentar la radiopacidad, pero van a aparecer las características líneas de Kerley. Bien, las líneas de Kerley, eso en el libro, en este libro, vienen bien descritas las líneas de Kerley. Acuérdense, el libro Bibliografía Básica. Aquí hay un libro, Principios de Radiología Torácica. Todo esto era normal. Aquí está. Miren el tema del índice cardiotorácico, las cardiomegalias. Y aquí va a hablar de las manifestaciones de la congestión pulmonar. Aquí están las líneas de Kerley. El fenómeno, miren aquí cómo lo describe: redistribución o cefalización de los cilios. Bien. Bien. Aquí habla de las líneas de Kerley. Y tiene aquí su versión tomográfica. Bien. Bien. Entonces, señalo una radiografía donde se vea bien la insuficiencia cardíaca, pero eso se ve más adelante. Entonces volvemos al texto inicial. Entonces, las líneas de Kerley se describen así: opacidades lineales de corta extensión en las bases pulmonares, sobre todo el lado derecho, debido al acúmulo de líquido en los tabiques intervertebrales. Son opacidades de aspecto lineal, son rayitas, ¿sí?
Ahora, puede haber edema subpleural, incluso puede haber derrame pleural de origen congestivo, como es el que está descrito aquí en el 3. Bien. Y ya cuando el caso empeora, cuando la congestión pulmonar llega a extravasar líquido al espacio alveolar, entonces ya va a aparecer un moteado pariliar, casi siempre bilateral, con extensión a los lóbulos y que se asemeja en algunos casos a las alas de una mariposa. Es la llamada imagen en alas de mariposa. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces estas radiopacidades pulmonares se pueden confundir con lesiones de origen inflamatorio y pensar que el paciente tiene una bronconeumonía y lo que tiene es una insuficiencia cardíaca. Aquí lo dice el libro. Si no conocemos el cuadro clínico y el moteado no se asemeja a las alas de una mariposa, puede ser difícil, yo agregaría muy difícil, de distinguir de una bronconeumonía. ¿Bien? Si avanzamos acá en el libro, al final del capítulo, vamos a encontrar imágenes. Vamos a encontrar imágenes. Miren, la típica distribución de los hilios del flujo. Hay una tendencia a que los vasos que drenan los segmentos basales estén más usados y que haya como que la parte del pulmón se ve más clara y la parte baja más oscura. Eso es lo normal. Estas son imágenes contrastadas. Ahora vamos a ver cómo se ve una imagen en alas de mariposa. Eso es esófago. Vamos a ver cómo se ve una insuficiencia cardíaca. Miren, aquí lo ven. Miren. Miren, fíjense cómo este hilio no tiene la misma radiología que la imagen que les enseñé del paciente normal. ¿Ven? Ven, fíjense cómo aquí hay signos. Eso que se ven así, esas rayas blancas, esos son vasos engrosados porque no están consiguiendo drenar bien. Bien, esto es por insuficiencia cardíaca. Bien, muchas veces esto es confundido con alguna enfermedad bronquial, erróneamente confundido. Bien, y aquí yo creo que ya no aparece más ninguna imagen. Ya estos son ortografías. Así, aquí hay una. Miren aquí, miren el hilio, cómo está engrosado. Fíjense que se ve una radiopacidad. Eso es líquido. Hay vasos engrosados en los pulmones. Y fíjense cómo se ven los hilios dirigiéndose hacia el ápice. Eso es lo que se llama apicalización de los hilios. Bien. Bien, aquí más acentuado. Más acentuado. Y creo que aquí hay una imagen. Ya, miren, esta es la imagen que le llaman imagen de alas de mariposa. ¿Ven? Fíjense que la radiopacidad tiene un aspecto radial. Fíjense que son líneas que confluyen hacia el hilio y que evidentemente, miren, aquí se ve mucho mejor. Esa radiopacidad bilateral con signos de engrosamiento de los vasos iliares, característica imagen en alas de mariposa. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a volver al texto. Vamos a volver al texto. Este libro tiene una cosa muy buena que es didáctico, sobre todo para el nivel de ustedes que están iniciando, dando sus primeros pasos. ¿Entienden? Entonces, aprovechenlo, vean esas imágenes, estudien por él. ¿Sí? A ver. Ese mismo, imagenología.
Que el libro se llama Imagenología, pero en realidad es radiología, porque él no habla de otra cosa que no sea diagnóstico radiológico. Entonces nos quedamos aquí. Manifestaciones pleuropulmonares, dice de la estenosis mitral, pero yo les digo que aquí están tan bien descritas que son las mismas manifestaciones pleuropulmonares de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Miren, estas últimas manifestaciones, las 5, las 6 y las 7, ya prácticamente casi no se ven. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que en la actualidad se trata. Se le pone diurético, se le pone vasodilatador y el paciente mejora. Pero en la época en que la insuficiencia cardíaca no se trataba o el tratamiento era insuficiente, ese estado de congestión del pulmón, ¿ya?, producía un fenómeno que se llamaba hemosiderosis pulmonar. ¿Y qué era la hemosiderosis? Era que se depositaba hemosiderina en los capilares pulmonares. La hemosiderina era fagocitada por los macrófagos y cuando se hacía una biopsia de ese pulmón, se miraba en tinción, se veían los macrófagos que habían fagocitado hemosiderina. Y en anatomía patológica esas son las llamadas células de insuficiencia cardíaca. Bien, ahora eso desde el punto de vista microscópico, pero desde el punto de vista macroscópico, eso se expresaba con un moteado micronodular difuso, ¿entiende? Y era lo que le llamaban granulia pulmonar, pero era por depósitos de hemosiderina. En la actualidad ya eso es raro. Esos depósitos de hemosiderina podían incluso calcificarse y ver imágenes de microcalcificaciones a nivel pulmonar. Bien, y una imagen que podía aparecer en pacientes con insuficiencia cardíaca era una imagen de un TEP, TEP, o sea, de un tromboembolismo pulmonar, que eso, bueno, pues tiene sus manifestaciones muy propias. Bien, entonces aquí vemos manifestaciones bien agudas, como el edema alveolar, que eso se ve en el edema agudo de pulmón, y con el tratamiento de diurético, pues las imágenes regresan. Y aquí les menciona las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca, sobre todo en la época en que el tratamiento era insuficiente. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna duda? Son los 7 pasos, doctor, de las manifestaciones pleuropulmonares, Sí, también de la insuficiencia cardíaca. Son estos 7. Ajá, ahí están bien descritos. Bien. Ahora, el corazón, no solamente está compuesto por la sombra cardíaca, no solamente está compuesto por el corazón, también puede haber aumentos del área cardíaca debido a la presencia de líquido en la cavidad pericárdica, y es lo que se conoce como derrame pericárdico. Cuando ocurren derrames pericárdicos, bien, eso puede producir una imagen. Los derrames pericárdicos pueden producir una imagen que es conocida como imagen de copa invertida. Bien, la vamos a ver cuando lleguemos al final del capítulo. Y es lo que se ve en los derrames pericárdicos, aunque en la actualidad el diagnóstico del derrame pericárdico es por ecocardiograma, porque por ecocardiograma se cuantifica. Bien, incluso se puede hacer la punción guiada por ecocardiograma. Ahora, el pericardio también puede calcificarse, sobre todo en un tipo de pericarditis que se llama pericarditis constrictiva. Y sabe siempre que las lesiones calcificadas se van a ver radiopacas y se pueden ver placas de calcio a nivel de el borde del pericardio o a nivel anterior. Por supuesto, con ecocardiograma el diagnóstico es
más preciso. Bien, entonces creo que aquí hay una imagen de una copa invertida. Ahora les voy a enseñar. Si no, buscamos una. Ustedes se dan cuenta de que el diagnóstico radiológico no es una bola de cristal mágica que te dice lo que tiene el paciente. Sencillamente tienes que analizar las manifestaciones clínicas. Aquí está. O sea, miren, esta imagen, aquí yo puedo pensar que es una cardiomegalia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Hola. Pero, sí, pero no es una cardiomegalia, es un derrame pericárdico. Fíjense, no les da la idea de que el área cardíaca tiene la forma de una copa invertida, o sea, de una taza inversa. Bien, es de ahí el nombre, imagen en copa invertida. Bien. Y eso es característico del derrame pericárdico. Bien. Entonces, miren, fíjense esta imagen que está. Sí, adelante. No entiendo. A ver, repíteme la pregunta. Sí, sí, se pierde la anatomía adecuada, la anatomía normal del corazón. Se pierde. Hola. Se pierde, ¿entiendes? Porque ahí hay líquido en la cavidad pericárdica. Siempre es complicado, ¿eh? Tú siempre te quedas con la duda. ¿Será una cardiomegalia o será un derrame pericárdico? La certeza te la va a dar el ecocardiograma. ¿Ya? Doctor, ¿cómo se trata un derrame pericárdico? Debe haber ido a sala. El derrame pericárdico generalmente se tiene que tratar según la etiología. La mayoría de las veces los derrames son por pericarditis virales y se con antiinflamatorios. Pero puede haber derrames de origen tumoral, ya son más complicados de tratar, sobre todo son hemorrágicos. Puede haber derrames pericárdicos de origen traumático, puede haber derrames pericárdicos en el curso de enfermedades metabólicas, como por ejemplo el hipotiroidismo. Los pacientes con hipotiroidismo, si no se tratan adecuadamente, pues tienen predisposición a desarrollar derrame pericárdico. También o sea, tú tienes que tratar el derrame según la causa. ¿Entiendes? Cuando el derrame es severo, se debe evacuar por punción. ¿Bien? Mientras no sea severo, pues no se evacúa. ¿Bien? ¿Y no es arriesgado hacer esto de evacuar un derrame pericárdico? ¿Es que? ¿Cómo es? ¿No es que? Arriscado, pero no sé. Sí, es riesgoso, pero hay que hacerlo porque si no el paciente se te taponea, te puede hacer un taponamiento cardíaco, que es una complicación del derrame. La punción pericárdica se hace mediante una técnica que se conoce técnica de Marfan, y sobre todo se hace cuando es severo o cuando produce manifestaciones pericárdicas. Disculpen, manifestaciones de taponamiento cardíaco. ¿Queda claro? Sí, gracias. Muchas veces hay derrames ligeros, derrames laminares, que no son de trascender, ¿ya? Puede haber derrame también en enfermedades autoinmunes, por ejemplo en el lupus. Entonces el tratamiento está muy relacionado con la etiología. ¿Claro?
¿Alguna otra duda? Sí, sí, espérate, no hemos terminado. Yo estoy preguntando si hay duda de esto. Sí, al parcial le va radiografía de tórax, imágenes del tórax, todo les va. Bien, ahora vamos a continuar aquí en esta parte. Acá. Esta otra imagen que ven aquí es muy interesante. Esto no es frecuente. Y esto es un hidroneumopericardio. ¿Qué significa? Que en la cavidad pericárdica hay aire y hay líquido. Entonces, ¿cómo yo lo distingo? Fíjense que yo veo aquí una línea que me dibuja una silueta. Esa línea es el pericardio. Esta no está compartiendo. Y aquí me dice que sí estoy compartiendo. O sea, no cambió la imagen. A ver, ¿ya cambió? Porque a veces se demora, a veces no hay sincronía. Ajá, ya. Entonces, esta es una imagen de un hidropericardio. ¿Sí? Fíjense, hidroneumopericardio. Fíjense, esta línea que se ve aquí es la silueta del pericardio. ¿Lo ven? Pero ¿por qué se ve radiopaco en su interior? Porque hay aire en la cavidad pericárdica. Y aquí se ve un nivel hidroaéreo. O sea, este sería el límite del corazón, el aire, el pericardio, y esto abajo, el derrame pericárdico. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Ahora, hablamos de las pericarditis constrictivas. Miren, esto que ven aquí, en la 421, es un estudio que no se realiza, que eran las llamadas tomografía lineal. Las tomografías lineales ya están obsoletas, ya no se realizan. Acuérdense que la que nosotros usamos es tomografía axial. Esta fue un antecedente de la tomografía axial. Ya esta no se realiza. Entonces, pero si se dan cuenta, aquí se ve la sombra cardíaca y aquí a nivel de la proyección del pericardio se ven imágenes radiopacas. ¿Ven? Eso es calcio a nivel del pericardio. ¿Ven? ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, estos son algunos aspectos de la radiología del corazón. Ahora, se habrán dado cuenta de que mencionamos mucho el ecocardiograma. ¿Por qué? Porque muchos de estos estudios no son concluyentes. O sea, yo tengo una radiografía que me dice que hay cardiomegalia ligera, o que me dice que hay signo de la copa invertida, o que me dice que hay manifestaciones de dilatación del arco medio, que sospechas que esté dilatada la aurícula izquierda. Y en un final yo voy a tener que corroborarlo con un ecocardiograma. ¿Bien? El ecocardiograma es una ecografía del corazón. ¿Bien? Y mediante ese estudio yo voy a poder hacer una evaluación del situs del corazón. ¿Qué significa el situs? La posición del corazón, sobre todo de la punta del corazón, que normalmente debe ser la punta dirigida hacia la izquierda. Bien, voy a evaluar la morfología de las cavidades. Bien, o sea, su morfología, si las cavidades anatómicamente están normoformadas. Voy a evaluar la morfología de las válvulas, si anatómicamente son adecuadas, están normoconfiguradas. Pero junto con eso, yo voy a evaluar la función sistólica
O sea, que el ventricle traiga adecuadamente, de manera global y también en sus distintos segmentos. Yo puedo ver si hay masas intracavitarias, o sea, alguna masa que puede ser un tumor, que puede ser un trombo, ¿bien? Yo voy a ver las alteraciones del pericardio, si hay derrame, si hay engrosamiento y calcificación del pericardio. Y puedo, mediante el uso del efecto Doppler, evaluar los flujos cardíacos, la parte dinámica de la sangre y los gradientes de presión. Y puedo también evaluar la función diastólica. Entonces, el ecocardiograma es un estudio que tiene muchas ventajas. Es inocuo, es reproducible. Comparado con otros estudios, es relativamente económico, no es invasivo, es indoloro y dicen que es ver el corazón sin abrir el tórax. ¿Alguien queriendo entrar? No, nadie. Déjeme cerrar los temas. Aquí. Bien. Entonces, hay desventajas del ecocardiograma. Es un estudio operador dependiente. ¿Qué significa eso? No es lo mismo que te hagas un ecocardiograma con un cardiólogo recién graduado que te lo hagas con un médico que lleva 20 años ejerciendo una subespecialidad en ecocardiografía. ¿Bien? Depende también de las ventanas acústicas. Ahora vamos a hablar de eso. Existen personas en que el estudio no tiene buen rendimiento por su constitución física. Por ejemplo, las personas obesas, las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las mujeres, bien, pues pueden tener algún tipo de dificultad. Hay sombras acústicas, bien. ¿Y por qué se debe esto? Vamos a verlo, porque eso tiene una razón anatómica, bien. Ahora, cuando yo indico un ecocardiograma, siempre que haya un soplo en un paciente, se indica ecocardiograma. Siempre. Si hay síntomas cardiorrespiratorios y si el paciente está asintomático, siempre está justificada la indicación porque hay que estudiar la etiología de ese soplo. ¿Bien? Se debe el ecocardiograma indicar para diagnosticar, evaluar, seguir, reevaluar las enfermedades valvulares, ya sea por estenosis o por insuficiencia. ¿Ya? Se debe hacer para evaluar las enfermedades valvulares que se van a intervenir, el cateterismo o la colocación de prótesis. Se debe hacer en pacientes con dolor precordial, en pacientes con síndrome coronario agudo, bien, para evaluar riesgo, pronóstico y terapéutica. Bien, en los pacientes con cardiopatía isquémica crónica, en los pacientes que se va a hacer intervencionismo de la cardiopatía isquémica crónica, en pacientes con disnea, edema, miocardiopatía, en los pacientes con enfermedad pericárdica, en los pacientes con masas o tumores cardíacos, se sospecha enfermedad de la aorta, por ejemplo, los aneurismas aórticos, la disección, en los que hay enfermedad pulmonar, sobre todo vascular, en la hipertensión arterial para evaluar la repercusión, en los que han tenido eventos neurológicos u otros eventos oclusivos periféricos, en pacientes con arritmia y palpitaciones, previo a una cardioversión, en pacientes con síncope, o sea, en el paciente crítico, en el lesionado crítico, en el adulto con enfermedad cardíaca congénita. O sea, cuando venimos a ver, es un estudio que tiene mucha utilidad en la valoración de las enfermedades cardiovasculares. Ahora, vamos a hablar a qué se ven ventanas ópticas. Hay que entender anatómicamente que el corazón se encuentra en la caja torácica, ¿sí? Enjaulado por las costillas y entre los dos pulmones. Entonces, el corazón está rodeado por estructuras que no transmiten bien los ecos.
sea, las costillas es hueso y los pulmones aire. No son estructuras amigas de los ecos de un ultrasonido. Entonces, ¿qué debo de hacer? Encontrar brechas o ventanas anatómicas por donde pasen los haces de ultrasonido hasta el corazón. Y esas brechas son las llamadas ventanas acústicas. O sea, son sitios anatómicos donde yo coloco el transductor y puedo llegar hasta el corazón evadiendo estructuras que me bloquearían el paso de los ultrasonidos. Bien. Bien. Por ejemplo, miren, aquí el transductor está colocado a nivel del primero, segundo, tercero, cuarto espacio intercostal, y esa es la vista paraesternal. Aquí coloco el transductor a nivel del quinto espacio intercostal, a nivel del ápex, y es la vista apical. Aquí coloco el transductor por debajo del apéndice cifoide, mirando hacia el hombro izquierdo, y es la vista subcostal o subcifoidea. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Me van llevando? Perfecto, bien, perfecto. Entonces, a veces el silencio me asusta, digo, estoy hablando. Entonces cae y tú ni te das cuenta. Ahora, estas son las ventanas acústicas. Las paraesternal me pueden dar un eje largo o un eje corto. La apical, que da varias vistas. Apical 2 cámaras, apical 4 cámaras, apical 5 cámaras. Y la subcifoidea o subcostal. También existe la vista supraesternal, que es por encima de la horquilla del esternón, y la paraesternal derecha mucho menos utilizada. Aquí se representa, miren, cómo se coloca el transductor en el tórax para encontrar el corazón y lo que yo vería. Por ejemplo, en la paraesternal, yo puedo ver el eje largo y el eje corto. Bien. Esto que se ve blanco, en ecografía, lo blanco se llama hiperéquico o ecogénico, es la cavidad pericárdica. Miren, el pericardio se ve así. Esto anterior es el ventrículo derecho, este es el tabique interventricular, este es el ventrículo izquierdo. Bien, aquí estaría la aorta, aquí estaría la válvula, esta es la auricular y esta es la válvula mitral. Este es el velo anterior de la mitral y el velo posterior. Bien. Cuando coloco el transductor en la punta del corazón, voy a obtener la vista apical. Aquí estaría el ápex del corazón. Este ventrículo de aspecto elipsoide es el izquierdo y este de aspecto triangular es el derecho. En el medio, el tabique interventricular. Bien. Miren la válvula tricúspide, que tiene una implantación más baja, y la mitral. Y aquí el tabique interatrial, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Ven? La vista subcifoidea es esta. Bien, aquí se interpone esto que ven aquí es parénquima hepático, y aquí ven ventrículo derecho, aurícula derecha, tabique, las cuatro, se llama así, 4 cámaras subcifoidea. Bien. Entonces, miren, el modo que anatómicamente es fidedigno es el llamado modo bidimensional. ¿Bien? Este es un modo bidimensional de realizar el ecocardiograma. Se hace en tiempo real. Estas son imágenes fijas, pero normalmente cuando se hace el estudio, usted ve el movimiento de estas estructuras, usted ve el movimiento de apertura y cierre de las válvulas. Ahora, ¿qué pasa? Para obtener las dimensiones de las cavidades cardíacas, se utiliza un modo auxiliar que es el modo M. Esto que vemos arriba es el modo B y esto que vemos abajo es el modo M. Ahora vamos a ver de dónde salen las cosas.
Aquí vemos una tabla de valores. Ahora yo les voy a explicar de dónde salen esos valores. Miren, aquí en el modo B, que se ve en forma de abanico, vemos una línea discontinua. ¿Ven? Esa línea discontinua puede colocarse según el interés de lo que vayamos a medir. Esa línea discontinua es una línea de corte que me va haciendo corte de las estructuras y me los va superponiendo de manera temporal y sincronizado con la señal electrocardiográfica del paciente. De manera tal que en base a esta regla que está aquí y que está aquí, yo puedo identificar cómo se grafica el movimiento de la estructura. Por ejemplo, aquí, entre 3 y 4, aquí está 5, ¿no? ¿Quién está? El tabique interventricular. Y acá, más o menos en 7, está la pared posterior. Esto que ven así, blanco, 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 ecogénico, es el pericardio posterior. Entonces, fíjense cómo el tabique interventricular y la pared posterior están representadas por esta franja y esta franja. Entonces, fíjense que hay un momento en que ambas estructuras se alejan y hay un momento en que ambas estructuras se acercan. ¿Lo ven? Hola. Se ve, sí. ¿Lo ven? Sí, sí. Ahora yo les voy a poner un video. Entonces, ¿qué significa? El momento que tabique, pared posterior se alejan es la diástole y el momento en que ellas se acercan es la sístole. ¿Entienden? Hola. Ahora entienden. ¿Entienden esa parte? Sí, doctor. Ya, fíjense. Hay que asistir Fíjense. lanzas nuevamente. Ya, perfecto. Para estar la tecnología, ¿no? Bien. Bien, entonces, cuando yo quiero medir el diámetro diastólico, yo mido de aquí hasta aquí. Diámetro del ventrículo. Y cuando medí el diámetro aquí. Entonces, esta tabla que está el resultado de esas mediciones que aquí se ven. Aquí dice interventricular septum diastólico, interventricular septum sistólico. O sea, está medido el grosor del tabique en diástole y en sístole. Aquí dice el ventricular diameter en diástole. Diámetro del ventrículo izquierdo en diástole. Diámetro del ventrículo izquierdo en sístole. Aquí lo mismo con pared posterior, en diástole y en sístole. Aquí más de los volúmenes. Volúmenes al final de la diástole, volumen al final de la sístole, y aquí me da un parámetro. Está representada como EF, que es la famosa fracción de eyección. Aquí voy a escribirles ahora en ¿qué significa la fracción de eyección?
Es lo que ustedes le llaman, en español le llamamos FEBI. Ustedes en portugués, los brasileños le dicen así, fracción de eyección do ventrículo izquierdo. Y en inglés se escribe así, left ventricle ejection fraction. En inglés se escribe así, left ventricle ejection fraction. En inglés. Ahora, ¿qué significa eso? Es un parámetro que evalúa contractilidad, o lo que es lo mismo, función sistólica del ventrículo izquierdo. Sí, eso, Adriano, que has dicho, es eso. O sea, de toda la sangre que llega al corazón, ¿qué por ciento sale hacia adelante? Entonces, la fracción de eyección tiene un valor normal que es por encima de 55%. Ese es normal, ¿entiende? Cuando hay una fracción de eyección baja, quiere decir que hay una depresión o deterioro de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Bien, o sea, hay un deterioro del inotropismo. Entonces, la fracción de eyección, en el momento en que usted recibe el informe de un ecocardiograma, ayuda mucho, porque te ayuda a evaluar la función ventricular izquierda, pero también tiene valor pronóstico. ¿Qué significa esto? Que los pacientes que tengan una baja fracción de eyección, por ejemplo, una fracción de eyección en 30%, tiene mal pronóstico. ¿Entiendes? O sea, no solamente me está diciendo que el corazón se contrae mal, sino también me está diciendo de que el paciente no tiene un buen pronóstico de vida. ¿Bien? ¿Alguna duda? Claro, esa es la idea, esa es la idea. A veces yo converso con los estudiantes y percibo errores de enfoque. Miren, un profesor, primero estamos en la enseñanza universitaria. No estamos en el colegio. Y a veces ustedes piensan que con lo que dice el profesor es suficiente. No, está mal que piense así. El profesor orienta, motiva, pero hay que estudiar. Hay que ir a los libros. Hay que ir a los libros necesariamente. ¿Bien? Entonces, bien. Excelente, claro. Mira, por ejemplo, este paciente tiene una fracción de eyección de 68.3%. ¿Es normal o no? Normal. Normal. O sea, una fracción de eyección por encima de 50, 55 es normal, 68 es normal. ¿Entiendes? Entonces, tranquilo por ahí. Ahora, vamos a seguir hablando de ecocardiograma. Miren, aquí tienen lo que les expliqué. Miren cómo aquí se mide el diámetro del tabique en diástole, el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, la pared posterior en diástole y después las mismas mediciones, pero en la sístole, en el modo M.
Miren, donde único se utiliza el modo M es en biología, porque en otras partes de la ecografía ya el modo M no se utiliza el modo bidimensional. ¿Bien? Entonces aquí tienen algunas vistas del ecocardiograma. La view esta chamber, cámara, subcostal es subcostal, entonces aquí dice vista subcostal 4 cámaras. Miren, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, esto está en inglés ya. Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Bien. Miren el pericardio, que siempre se ve ecogénico o hiperecoico. Bien, miren, esta es una vista, este es un corte. Fíjense, aunque ustedes no hayan visto muchos ecocardiogramas, miren el tabique interventricular y miren la pared posterior, muy grueso. Es evidentemente hay una hipertrofia, un aumento de la masa miocárdica. Y aquí hay un derrame pericárdico. El pericardio vital, este es el pericardio parietal, y esto que se ve en el medio es el líquido pericárdico. Bien, este es un corte transversal. Aquí estoy cortando el ventrículo izquierdo como en una baja, en diástole y en sístole. Y miren el derrame pericárdico que hay, el pericardio visceral y el pericardio parietal, y en el medio ecolúcido el líquido pericárdico. ¿Ven? Este ecocardiograma, miren, es de un paciente que tiene una fracción de eyección en 39. ¿Ven? Evidentemente es un paciente con una disfunción sistólica. ¿Sí? Y evidentemente el ventrículo izquierdo se ve un poco dilatado. El diámetro ventricular diastólico da 56. El valor normal dicen que es hasta 54, 56, o sea, está ahí en el límite. Pero sí, evidentemente hay un deterioro de la función sistólica. ¿Bien? Aquí tienen un esquema de cómo se vería una vista apical y en un eco. ¿Bien? Bien, miren un ventrículo izquierdo muy hipertrófico. Miren aquí que bien se ve el pericardio. Esto es el seno coronario. Bien, miren aquí que bien se ve el derrame pericárdico que envuelve el corazón. Y por fuera el pericardio parietal. Bien. Hay muchos derrames pericárdicos. Bien. Ahora, miren, a veces se pueden ver masas. Bien. Fíjense que normalmente la cavidad del corazón se deben ver anecuicas. Y aquí la aurícula izquierda, evidentemente hay una masa. Bien, eso es un tumor intracardíaco. Bien. Ahora, hay una enfermedad valvular frecuente que se puede diagnosticar por eco. Yo les pongo este ejemplo y es la llamada estenosis mitral. La estenosis mitral te hace a nivel de la valva anterior un signo que se conoce como signo del bastón de hockey o signo de la rodilla. ¿Cuál? La estenosis mitral. Aquí. Bien, esto que vemos aquí es una imagen ampliada. Esta sería la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y aquí la válvula mitral. Y fíjense que la válvula anterior hace una angulación, parece un bastón o el signo también de la rodilla o signo del domo. Tiene varios nombres. Bien. Bien. Por ejemplo, miren, a veces hay grandes dilataciones auriculares. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una aurícula izquierda gigantesca. Miren qué grande la aurícula izquierda. Y miren, esto que ven aquí es la aorta.
la aorta sinusal, los senos en salva, y esta es la comisura de cierre de la aorta. Y fíjense, comparen aorta y aurícula izquierda, es grande la aurícula izquierda. Bien. Miren, es una imagen donde hay un aneurisma de la punta del ventrículo izquierdo y ahí se ve que hay un trombo. Muy peligroso. Ahora, el Doppler. ¿Qué es lo que es el Doppler? El Doppler es un principio de la física, del efecto Doppler, que se aplicó a la medicina, a la ecocardiografía. Y dice que los ecos, cuando actúan con una estructura que está en movimiento, si la estructura se acerca hacia el emisor de ecos, de ultrasonidos, se va a inscribir una onda positiva, y si se aleja, se va a inscribir una onda negativa. Y eso es lo que se conoce como efecto Doppler. Y eso permitió evaluar los flujos del corazón. Y tiene un código en colores. Cuando una estructura se acerca hacia el emisor de ultrasonido, se va a ver de color rojo. Y si se aleja, se va a ver de color azul. Siempre y cuando el flujo sea laminar. Cuando hay turbulencias, se pierde ese carácter rojo y azul y aparecen las imágenes de mosaico o mezcla de colores. Miren, por ejemplo, este es un eco aquí bidimensional, pero aquí se le aplicó el Doppler. Fíjense cómo ver lo que dice, si se acerca o si se aleja, el color azul. Bien, aquí los sangre que se aleja, fíjense, en color azul, pero al pasar por la válvula mitral, hay una turbulencia y por eso se ve así verde, amarillo, y eso me dice que hay una regurgitación mitral. Y así como es con Doppler, que yo puedo evaluar las insuficiencias y las regurgitaciones. Bien, miren, por ejemplo, aquí se colocó el transductor en la horquilla del esternón. Bien, esta es la aorta ascendente que se acerca hacia el transductor, y este es el flujo de la aorta descendente que se aleja del transductor, porque este es el callado de la aorta. ¿Lo ven? Bien, bien. Este es un flujo de la aorta abdominal. Bien. Y bueno, no los quiero tampoco sobrecargar con estas cosas de ecocardiograma, porque en definitiva son cosas que son propias del cardiólogo. Entonces, la próxima, ya nos quedaría una clase donde vamos a avanzar 2 temas, que es esófago y tejido mamario, y con eso terminamos el contenido. Entonces, de ahí en adelante, pues hacemos recopilación y aclaración de dudas. ¿No hay dificultad? Hola. Hola, doctor. Doctor, Hola, doctor. Sí, ¿alguna duda con los temas que vimos hoy? Doctor, solo una cosa que yo quería preguntar, es sobre el Doppler. ¿Ello sirve, usted habló que él sirve para evaluar insuficiencia cardíaca? Insuficiencias valvulares. Y también, sí, insuficiencia. es que mira, ahorita el ecocardiograma, o sea, el ecocardiograma
hace unos años solamente incluía el modo D y el modo M. ¿Ya? Pero en la actualidad, para tú decir que le hiciste a un paciente un ecocardiograma completo, tienes que incluir los modos Doppler. Doppler continuo, pulsado, Doppler color y Doppler tisular. ¿Entiendes? Entonces, en realidad, cuando tú dices este paciente hay que hacerle un ecodoppler, un ecocardiograma o un ecocardiograma Doppler, es lo mismo. O sea, necesariamente el Doppler se vuelve necesario porque en insuficiencia cardíaca, la fracción de eyección te habla de la función diastólica, pero la disfunción diastólica necesariamente tiene que ser diagnosticada con Doppler. Si no tienes Doppler en el ecocardiograma, no la puedes evaluar. ¿Entienden? Sí, doctor, sí, gracias. ¿Alguna duda? Bien, ¿no hay dudas? Bueno, entonces si no tenemos ninguna duda, pues les agradezco la paciencia, la atención, los animo a que estudien bien todos los aspectos que hemos visto antes del paro y después del paro, con vista al segundo parcial, ¿ya? Entonces, que tengan excelente sábado, excelente fin de semana, feliz fiesta de San Juan para todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Chao, chao. Claro, doctor, hasta luego. Hasta luego.